a Zaragoza. Y oye, Maño, fenomenal. Me encanta la jotica, las fruticas de Aragón. Y aunque no tenemos buey Kobe japonés, sí que tenemos el corderico al nei, que es muchísimo bueno, ¿eh? ¿Que no lo conocéis? Pues ahora, a descubrirlo. Sayonara, mañicos. El acné ibérico es un cordero que sería el hermano mayor del ternasco aragón. Es un cordero aragonés de la raza aragonesa que se alimenta principalmente 45 días de leche materna y luego se le alimenta con una mezcla de cereales. Sobre todo el maíz, que hace que coja grasa, y la semilla de girasol alto oleico, que hace que esa grasa se infiltre dentro de la carne y la vuelva buena para la salud. Estamos hablando de un cordero que a nivel de analíticas la calidad de grasa que saca es la misma que la del cerdo ibérico, de ahí su apellido. Aquí os estamos presentando la variedad de productos curados, la panceta y el jamón, que bueno, no se le puede llamar jamón, le llamamos pierna curada, es una pierna curada exactamente igual que un jamón. El punto de curación, el punto de sal, el punto de acidez de la grasa, está todo calculado al milímetro. Vemos jamón, percibimos jamón, coloquialmente le llamamos jamón, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no es jamón de cerdo, ¿vale? El español tiene el sabor del jamón del cerdo en el ADN. Yo cuando era pequeñito, mi madre me estaban saliendo los dientes y me daba un trozo de jamón seco para que lo rosigase y para que lo mordiese. En el cordero ibérico todo nos hace pensar en jamón, pero tenemos que tener en cuenta que no es jamón. El sabor es totalmente diferente. De hecho, el sabor es a cordero, obviamente, como no podría ser de otra manera. En este caso os voy a hablar de mi producto favorito. El sabor de la panceta de acné ibérico, que os recuerdo es un cordero grande, enamora. Aquí veis las vetas de grasita que tiene, cortadito así a lonchas, hecho a la plancha y con unos huevos fritos. Es la mejor manera de disfrutar esta panceta. El hacer unas patatas revolconas con unos torreznos de cordero acné ibérico es una cosa que si no la has probado, no has vivido lo suficiente. Leandro, ¿qué te parece a ti el acné ibérico en fresco? Si lo tratas con mucho cariño, como todo buen producto, el resultado final es espectacular. En este caso tenemos aquí un magret. El magret es la parte del lomo bajo deshuesada. ¿Cómo lo cocinas tú, Leandro? Requiere un punto de cocción que sea perfecto, porque de la excelencia a lo normal hay un paso, tú lo sabes. Lo marcamos vuelta y vuelta más o menos por unos 5 minutitos y lo dejamos reposar a temperatura ambiente y luego echamos la salsa barbacoa por encima y lo terminamos en salamandra, el horno que ni lo toque prácticamente, para que se quede jugoso por dentro. Lo que vamos a hacer es acompañarlo con unos ingredientes que no resten el sabor, sino que sumen un puré de remolacha, un poquito dulce con vino tinto, un arroz de café con tofe de caramelo terminado que le va a dar ese punto de dulzor que va a potenciar el dorado del magret, un poquito de caldo, un poquito de mantequilla y el tofe salado a última hora, que quede cremosito y lo pondremos de base. Y luego ya simplemente con un poquito de la salsa del jugo de los huesos, terminarlo, no hace falta más. Platazo, plato noble con alimentos de Aragón, de aquí al mundo, Leandro. Y a flotar Aragón por ahí, que se hable de nosotros, que somos gente muy noble, trabajadora y tenemos muchas ganas de hacer cosas.